Punto número 7 de la norma, recursos. Nos comenta la ingeniera, nos comenta invitado. Dice, para control de estrés, nosotros hemos implementado que los trabajadores pasen un rato en la azotea verde, sembrando, regando las plantitas o cosechando, que se implementó para tener una contribución ambiental y una contribución para el manejo del estrés. Miren, esta es una actividad muy padre que nos comenta Esperanza, ¿verdad? Donde no es que requiera uno mucho dinero, sino hay que ser creativos. Y aparte, están cumpliendo con requisitos de la ISO 14001, requisitos de la 9001, del tema de control también de estrés, que lo menciona la 9001, y la parte de la ISO 45001. Entonces, con una actividad, están ustedes, y obviamente generan sus evidencias, ante una auditoría de certificación Trinorma, están cumpliendo con varios puntos de estas 3 importantes normas, y es una actividad sencilla y muy eficiente para el control y manejo de estrés, mejora ambiental. A las personas, a los trabajadores les gusta este tipo de actividades, y de esa manera ustedes inteligentemente están generando muy buenas evidencias para su certificación. Nos comenta Atsiri, en la empresa implementamos la ergonomía en general. Asimismo, se brindó gafas de descanso excelente para computadora y así evitar o minimizar la fatiga visual. Excelente. Y lo que ha servido más es la práctica de senderismo en grupo. Fíjense, o sea, si tienen un área donde puedan salir a caminar un rato, y si en esa caminata recogen basura, ya también están ayudando al tema medioambiental. Entonces, suman a la 14.001, suman a la 45.001, y si ustedes están postulándose para el distintivo de empresa socialmente responsable, también suman con esa evidencia a muchos de los puntos de la ESR. Entonces, fíjense cómo esta actividad, gracias ingeniera Tsiri, que nos comparte, estamos generando evidencias de manera muy inteligente. Muy bien, vamos a continuar. Si tienen más actividades que ustedes realicen en su empresa, nos la ponen para compartirlo con los demás, porque realmente nos ayuda a muchas empresas ver ejemplos de cómo lo hacen los demás de una manera sencilla e inteligente. Bien, punto número 7, recursos. Nos dice así, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de la SST, donde pusimos los recursos necesarios para controlar los procesos en nuestro diagrama de tortuga, ¿verdad? La organización debe determinar la competencia necesaria de los trabajadores. Eso es un trabajo conjunto de los dueños de procesos con los encargados de recursos humanos. Asegurarse que los trabajadores sean competentes, incluyendo la capacidad de identificar los peligros, basándose en la educación, formación y experiencia. Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Toma de conciencia. Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y toma de conciencia de la política y los objetivos de la SST, su contribución en la eficacia. Es bien importante aquí el tema de la comunicación para que el trabajador no sienta que las acciones que se están tomando son solamente como un capricho o porque ya le caigo gordo a mi jefe y seguramente nada más nos quiere fastidiar, porque así lo perciben. Por eso es muy importante el tema de concientización para que comprendan que sus actividades suman a un todo. Y ese todo viene desde la política, los objetivos, las actividades que se están llevando a cabo, y que además, al ser los receptores, los beneficiarios de todo ese proyecto, pues lo que se busca es ayudar para evitar que tengan una situación de peligro, que tengan un accidente, que tengan una enfermedad indeseada, y al final los beneficiarios son ellos. Hay dos tipos de trabajadores que yo he identificado en las empresas, los que entienden explicándoles y los que entienden viendo imágenes horrendas.
Una práctica que hay en algunas empresas es poner fotos de gente accidentada para que se sensibilicen. A mí en lo personal no me gusta ver eso, pero hay personas que solo así entienden viendo fotos de gente accidentada y digan, ay, eso me puede pasar. Pero vemos otras personas que con que nos lo expliquen y nos digan que eso puede suceder es suficiente. Entonces hay que identificar esos grupos de personas y brindarles información adecuada para cada grupo de personas. Entonces, ahí es cuestión de que vayan identificando, generando los diferentes canales de comunicación y vean cuáles son los más efectivos. También los trabajadores deben ser sensibilizados en todas las implicaciones y consecuencias potenciales de no cumplir con los requisitos de la SST. Eso tiene que ver con las consecuencias derivadas de que hagan algo que no deben de hacer, que se pongan en una situación de peligro. Porque hay personal que por más que se les explica y por más que se les dice, siguen haciendo actividades que los ponen en peligro. Entonces, debe haber un sistema de consecuencias, un reglamento de si tú haces ciertas actividades que te ponen en peligro, estas son las consecuencias dentro de la organización, una llamada de atención, segunda incidencia, llamada de atención, tercera, acta administrativa, etcétera. Entonces, debe haber un sistema de consecuencias que se debe de difundir en el personal y se debe de aplicar. Nos comenta Angélica, en nuestra empresa se implementan pausas activas de 5 a 10 minutos en las cuales se realizan ejercicios ergonómicos o actividades donde el personal se pueda desestresar. Excelente, Angélica, gracias por compartir. ¿Y cada cuánto hacen esta actividad? O sea, después de 1 hora, 2 horas, 3 horas hacen una pausa. ¿Cada cuánto lo realizan? ¿Cómo les ha funcionado? Muy bien, vamos a continuar. La implementación. Bueno, aquí juega muy importante el proceso de recursos humanos. Hay que hacer sus procedimientos, como todos los procesos de un diagrama de tortugas, OAMEF, organigrama, expedientes del personal, descripción de puestos, matriz de competencias y habilidades, evaluación del desempeño, calendario de comunicación, formatos. Y también aquí falta el formato para entrega de su equipo de protección personal. Muy bien, este es un ejemplo de descripción de puesto. Aquí deben de incluir el tema de concientización, todo el tema de qué conocimientos previos debe de tener la persona en temas de seguridad y salud del trabajo. Y también se tienen que establecer todos los estudios que deben de hacer el personal, de estudios médicos previos antes de entrar a la empresa. El punto 7.4 es un tema súper importante y complicado, que es la comunicación. La comunicación parece algo sencillo, pero es bien complicado porque algo que yo digo, la otra persona, el receptor, lo entiende diferente. Yo quise decir algo, el otro entendió otra cosa. Y luego si esa persona a su vez se lo dice a su personal, ya les dijo otra cosa y se hace teléfono descompuesto. Por eso hay profesionales de la comunicación, por eso hay una carrera completa de la comunicación, porque es complicada la comunicación. Entonces, primero que nada debemos de capacitarnos para mejorar el tema de la comunicación y luego establecer, como dice la norma, qué vamos a comunicar, cuándo, a quién y cómo lo vamos a comunicar. La comunicación puede ser interna con nuestros trabajadores, con todo el personal, y externa con otras partes interesadas. ¿Qué es lo que se va a comunicar de la empresa? Y va muy relacionado con la imagen corporativa de la organización, el uso de las palabras, cómo vamos a difundir los programas que estamos realizando, porque no solamente como dicen, hay que poner el huevo y cacaraquearlo, hay que dar a conocer lo que se está haciendo dentro de la empresa, las mejoras, por qué queremos mejorar la salud y seguridad del trabajador, todas las actividades que estamos realizando,
que si estamos haciendo pausas, que si estamos ayudando a nuestros trabajadores a desestresarse, hay que comunicarlo porque es parte de esta imagen, de esta cultura, de esta comunicación empresarial. Nos dicen, también nosotros implementamos hacer ejercicios de calistenia al inicio de la jornada y cada 2 horas. Los ejercicios los hacemos en grupos pequeños de 5 personas máximo. 6 personas en su área de trabajo, tienen una duración de 5 minutos. Excelente, muchas gracias por compartir. También en las áreas administrativas, el hecho de estar sentados tantas horas es dañino, ¿verdad? Hay que mejorar la circulación y también eso nos desestresa un poco. Entonces, gracias por compartir. Esta es otra actividad sencilla, no cuesta dinero, cuesta tiempo, esfuerzo, hacer una planificación adecuada y tener estas actividades dentro de su empresa. Los procesos de comunicación establecidos por la organización deben permitir la recopilación, actualización y difusión de la información. Debería asegurarse de que se proporciona la información pertinente a todos los trabajadores y partes interesadas. Para ello hay que hacer un procedimiento de comunicación, participación y consulta y sus registros asociados, procedimientos de participación de los trabajadores y sus formatos y registros asociados. Punto 7.5, información documentada. Al igual que en cualquier norma ISO, tenemos que documentar porque se establece el deber ser de cómo vamos a estar haciendo las actividades dentro de la organización. Entonces, todos los procesos de la empresa deben de tener sus respectivos procedimientos generales, sus procedimientos específicos, los formatos que tienen que llenar, y todo ese listado de documentos lo ponemos también en nuestro diagrama de tortuga porque es la información, los documentos que van a estar controlando ese proceso. Muy bien. También nos dice que en el 7.5.2 de la norma que debemos de crear, tenemos que tener los procedimientos para crear y actualizar nuestros documentos. Dice que todos los documentos tienen que estar debidamente identificados y con su descripción. Por ejemplo, título, fecha, autor, número de referencia. Nos dice que también se debe de especificar el formato, ya sea el idioma, la versión, los gráficos y los medios de soporte que pueden ser digitales, en papel, como ustedes lo deseen. Por ejemplo, muchos de nuestros clientes que se mudaron de llevar una gestión manual a una gestión ya con un software, nos preguntan, oye, ¿y si es válido las firmas electrónicas? Porque hasta donde yo sé, imprimíamos y teníamos que firmar el documento y tener todo firmado en original. Esto no es necesario porque si se fijan aquí en el punto 7.5.2 no se establece que también el medio de soporte puede ser electrónico. O sea, ustedes pueden hacer todas sus revisiones, autorizaciones, difusión de documentos de manera electrónica y ya se están ustedes también ahorrando el tema del papel y de estar recabando firmas en físico. La identificación del documento, por ejemplo, hay quienes les dicen, yo he visto que les dicen algunos consultores, no, es que a fuerzas tiene que llevar folio, revisión, versión, número del documento, bla, bla, una serie de requisitos. La norma nos dice, tu documento tiene que estar debidamente identificado. No nos dice, a fuerzas tiene que llevar un folio, a fuerzas tiene que llevar revisión, a fuerzas tiene que llevar, si se fijan no dice ahí, solamente nos dice, tú vas a identificar tu documento y nada más. Tiene que estar bien identificado, como tú quieras. Y el formato se tiene que establecer y el medio de soporte, si es en papel o va a ser en electrónico. Y también nos dice, tiene que estar revisado y aprobado el documento. Entonces, la norma nos dice, tiene que estar identificado, revisado y aprobado. Y tú vas a definir si lo tienes en electrónico o en papel. Mientras ustedes cumplan eso, es suficiente. Controles de información, control de la información documentada. Aquí nos dice que
La información tiene que estar controlada, que debe estar disponible para toda la organización, para las personas que tienen que tener disponible esa información, o sea, cuidar también la confidencialidad. Si es un documento, por ejemplo, de almacenes que no puede ver el área de ventas, porque hay información confidencial, se tiene que garantizar que esa información no la pueda ver el área de ventas. Y viceversa, o si es de la dirección y solamente ciertos procesos y personas lo pueden ver, tenemos que garantizar que la información está protegida y está controlada. Entonces tenemos que estar controlando la distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y preservación, control de cambios, por ejemplo, control de versión, por ejemplo, o sea, ustedes pueden hacer otro control de cambios que ustedes deseen, conservación y disposición. Todo eso debemos de garantizar al controlar nuestros documentos. Implementación, como les decía, de los puntos anteriores, todos los procesos deben tener su procedimiento general, específicos, diagrama de tortuga, AMEF y sus registros necesarios. La información debe estar al alcance. Si ustedes lo manejan en electrónico, lo que hacen nuestros clientes es ponerles, les digo, una computadora en las áreas de producción, donde normalmente no tienen computadoras, ya les ponen su computadora, en lugar de tener las carpetas esas donde ponen sus procedimientos, formatos que siempre desaparecen. Si a ustedes se les desaparece, no se preocupen, eso es a nivel mundial. Bueno, al menos en México estoy segura, en todas las empresas que yo he visitado, las carpetas desaparecen. Entonces, ya lo que se está haciendo es ponerle su computadora, la impresora. La computadora las ponen en unos gabinetes para protegerlas del polvo y todo eso, y allá abajo también la impresora, y también para que no se la vayan a robar. Y ahí van a poner su información, el mismo empleado entra con sus credenciales para que solamente pueda ver la información que puede ver, o sea, ahí gestionan la confidencialidad, ahí se les difunden los documentos, ahí pueden ver toda la información relativa a esa persona y pueden imprimir sus formatos para que puedan llenar sus registros. Para que el día de mañana no les digan, es que no llené el registro, jefe, porque se desapareció la carpeta, ahí ellos lo pueden imprimir y estar llenando todos sus formatos. Bueno, así pueden implementarlo. También el del sistema de gestión de la calidad ambiental y sistema de SST o integral, como ustedes lo quieran mencionar, debe de llevar un control de documentos para el foliado, control de reversiones, revisiones, como ustedes lo quieran manejar, y también el control de sus registros y generar los formatos de registro correspondientes. En el software MyISO tenemos la generación automática de lo que son sus encabezados de documento, se les pone el logo de la empresa, el nombre del documento, un folio que les va dando el sistema de manera automática, el proceso, la revisión, vigencia y página. Esta es una forma de implementar, pero si ustedes tienen otra, también está bien, mientras estén debidamente sus documentos identificados, revisados y autorizados. En la parte de abajo de todos los documentos se lleva un control de cambios que satisface varios puntos de la norma donde nos dice que debemos de llevar un control de cambios dentro de la organización. Aquí van a ir poniendo, aparece automáticamente en el software la revisión, la fecha, la descripción, quién elaboró, quién firmó y quién autorizó, todo de manera electrónica. Cuando ustedes están generando su documento, le pueden seleccionar su vigencia, que puede ser 2 años, 1 año, 6 meses o 3 meses, quién lo va a revisar, quién lo va a autorizar, y todas las revisiones y autorizaciones se manejan en línea. Si ustedes lo hacen de manera manual, simplemente tienen que imprimir su documento y recabar las firmas, o lo pueden hacer de manera electrónica y también es 100% válido en una auditoría. Nos comenta Rafael, México adolece de cultura de respeto y de participación. No es generalizado, pero es muy complicado mantener las computadoras públicas para los trabajadores. Lo que hemos visto son
lo que hemos visto son pláticas cortas de seguridad de 5 minutos en donde se recopilan las inquietudes y sugerencias, porque literal se roban los buzones de sugerencias. Hay que ponerles una cadena con un candado, y aunque sea una cámara de esas que prenden y ni están conectadas a nada, para que lo piensen 2 veces. Pero sí hay que ir, es cierto lo que dice Rafael, es una situación difícil en todas las organizaciones, el tema de, como dice, de respeto. Yo estaba viendo una encuesta de honestidad, así se llama, búsquenla en Google, encuestas de honestidad en México y Latinoamérica. Y decía, a mí me sorprendió que el 45% de los trabajadores consideraba que robar no era algo malo, o sea, que estaba bien, pero el 80% de ese 45% prefería no hacerlo porque los iban a castigar, pero no porque consideraran que era algo malo. Pues imagínense, del nivel de tema de valores, de respeto que nos comenta Rafael, es cierto, y es algo con lo que se tiene que lidiar en el día a día en las organizaciones. Pero también es parte de las funciones de la empresa ir generando esa nueva cultura dentro de la organización a través de métodos, de sistemas de consecuencias, de políticas, de códigos de comportamiento. Y vuelvo a enfatizar, sistemas de consecuencias si alguien hace una actividad que no debe de hacer. Entonces, sí se puede ir cambiando poco a poco, y de hecho ha ido cambiando a través del tiempo en México y en muchos países, este tema de generar una nueva cultura dentro de las organizaciones. Entonces, sí es algo con lo que se batalla, pero también como empresa hay que ir siempre buscando generar esa nueva cultura dentro de nuestra organización. Nos comentan, oye, en la herramienta de Maizo, ¿podrías decir cómo se logra el control de documentos obsoletos? Sí, con mucho gusto. Mira, por ejemplo, ya cuando tú generas tu documento, le pones la vigencia. Entonces, por ejemplo, le pones un año. Hoy es 15 de junio del 2021, el 15 de junio del 2022 tienes que hacer tu revisión a más tardar esa fecha para que no se venza el documento. El software les va a mandar una alerta de que tienes documentos por revisar. Manda el documento automáticamente a por revisar, ya no está activo. Lo revisan y generan su nueva revisión. Entonces, la revisión pasada, que era la 0, se queda como obsoleta ahí dentro del software y se genera la nueva versión. Los dueños de proceso pueden ver todas las revisiones pasadas de su documento, y los usuarios de consulta solamente pueden ver los documentos activos para que no vayan a utilizar una revisión pasada. Ante una auditoría, por ejemplo, llegan y me revisan aquí en mi proceso de capacitación y puedo ver todo el historial de todos los documentos y el control de cambios en la parte de abajo. Así funciona en el software de Maizo para que automáticamente les vaya generando todas sus revisiones y vayan quedando todos los demás obsoletos. Los obsoletos no los pueden borrar. Eso es importante porque no vaya a llegar un practicante que sin malas intenciones se ponga a borrar todo lo obsoleto, y entonces sí, ante una auditoría, ¿cómo vas a presentar a tu gestión de cambio? El único que puede borrar en el software es el administrador general. Hay un usuario y contraseña que normalmente la tiene la dirección, y es la única persona que puede entrar y borrar información. Todos los responsables de proceso solamente pueden generar nuevas versiones y estar ahí, se van guardando todos los obsoletos, y solamente el director puede borrar un documento si lo considera preciso.